esta persona decía, no es exactamente una pregunta mía, pero bueno, en la escuela, en algún momento alguien nos hizo una pregunta ahí a nivel salón, y la pregunta fue, ¿quién creó a Dios? ¿Usted se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Quién creó a Dios? La pregunta, ¿quién crea a Dios? Es una pregunta que de alguna forma está fundamentada en el desconocimiento de la palabra del Señor. Algunas veces también está relacionada con el tema ateísmo, es decir, personas que dicen no creer en Dios, que no creen en Dios. Es obvio que todo el mundo, por alguna razón, por ser creación de Dios, sí creemos todo el mundo en Dios y de alguna manera estamos relacionados con la fe. Sin embargo, Satanás siempre va a tratar de que el hombre viva alejado de Dios, rechazando a Dios y tratando de anular la idea de Dios en sus mentes y corazones, y sobre todo su espíritu. Entonces, esta pregunta yo la considero muy importante. ¿Quién creó a Dios? Usted se ha hecho esta pregunta. Yo me la hice en algún momento dado en el pasado, pero entrando ya en la palabra, creo que esta pregunta no está debidamente establecida, ya que Dios no puede ser creado, porque la Biblia nos habla, y es lo que aprendimos, que Dios es eterno. No diría infinitamente eterno, porque esto sería como decir que Dios pues tiene eternidad, y Dios no tiene eternidad. Él es eterno. Él es eterno en toda su sustancia y esencia. Así es que esto es muy importante. Esto sonaría, vamos, de que realmente si alguien a usted le pregunta, a ver, demuéstrame si Dios existe, ¿quién lo creó? ¿Quién lo engendró? Y la respuesta sería de que realmente si tratamos de dar una respuesta, la respuesta sería que realmente si Dios fue creado, dejaría de ser Dios. Dejaría simplemente de ser Dios, porque Dios nunca fue creado en algún punto en el pasado o en algún espacio de la eternidad pasada. Dios no fue creado. Él es por naturaleza y esencia eterno. Gloria al Señor. Nunca fue creado. Es más, hoy decimos que creo que es muy importante, Dios no tiene eternidad. Él es eterno, vive en la eternidad. Entonces esto es muy, muy importante. Otra cuestión también que, basado en el tema que estábamos hablando, preguntaba, pastor, me quedé confundida cuando expresaba la palabra de que Dios no tiene amor y tampoco tiene eternidad y tampoco existe. Los que estuvimos aquí, posiblemente cuando dijimos esto, como que nuestra fe se tambaleaba. ¿Cómo que Dios no tiene amor? ¿Cómo que Dios no tiene eternidad? Y lo peor de todo, que Dios no existe. ¿Usted se puede considerar esto? Y la respuesta es muy clara y así simple también. Dios no tiene amor porque Él es amor. Nosotros sí podemos tener amor, aunque sea algo, o medianamente, o algunos mucho, o algunos cristianos no tienen nada de amor. Lo que tienen es lo contrario a amor, que es odio. Entonces, esto es muy, muy fuerte. El hombre sí, por naturaleza, sí tenemos existencia, porque en algún momento fuimos creados y llegamos a existir, pero Dios no fue creado y por lo tanto Él no existe, Él es. De acuerdo a la palabra, Dios le dijo a Moisés, así le dirás a mi pueblo, yo soy el que soy. Y la palabra yo soy el que soy demuestra eternidad, de que Dios nunca en la historia, en la eternidad, fue creado. Él existe para siempre. Él es realmente.
De tal manera que Dios no tiene amor. Él es amor. Es la esencia, es la verdadera naturaleza de Él, y es importante que esto no nos confunda, pero que entendamos que sus atributos son propios de Él, son la esencia y la naturaleza de Él. Lo tercero, que también es algo muy importante, que es y cabe el motivo de comentarlo. Alguien nos hacía esta pregunta referente al tema precisamente teología propia, es decir, Dios, y nos menciona, hablando de la Santa Trinidad, y nos decía, si Dios es un Dios que se manifiesta de tres diferentes maneras, si era correcto, es lo que se preguntaba. Y yo recuerdo que dimos un ejemplo en una ilustración, la pusimos en la pantalla, de un frasco o un recipiente que en su interior tenía en el fondo arena, en medio agua y arriba aceite. Y es que usted sabe que el aceite y el agua no se pueden mezclar, y la arena pues tampoco, aunque le revolvamos así, ¿verdad?, los tres elementos, finalmente la arena cae al fondo y en medio se va a quedar uno de los dos elementos, agua, aceite, y arriba uno también. Entonces siempre los tres elementos que estoy mencionando no se pueden mezclar. Entonces decir que Dios se manifiesta de tres diferentes maneras sería como hablar que Dios algunas veces es arena, otra vez es agua, otra vez es aceite, otra vez aparece como Hijo, otra vez como Padre, otra como Espíritu Santo, y no es así como la Biblia lo demuestra. Dicho de otra forma, entonces, pensar que el Padre representaría el agua o el aceite, Jesús el agua o el aceite y el Espíritu la arena, no es la respuesta correcta. Dios no es un Dios que se manifieste de tres diferentes maneras, sino que Dios es un Dios con una esencia única, pero que en su interior, Dios en esencia, hay tres personas divinas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante, gozarnos, hermano, que tenemos a un Dios con personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, que realmente Él nos escucha, Él está atento a nuestro clamor, y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo nos aman con el mismo amor y el amor eterno. Así es que es falso y erróneo creer que el Padre tiene menos amor que el Hijo, y que por eso, como un pastor recomendaba, cuando ores, no vayas con el Padre, porque Él a lo mejor hasta te va a destruir o no te va a escuchar. Ve con el Hijo, porque Él tiene más amor y Él va a interceder por ti. Esto de la intercesión es correcta, pero es la fórmula bíblica. Amén. Pero no porque el Padre tenga menos amor que el Hijo, y el Hijo, cuando venimos, Él nos ama y Él aboga por nosotros. Esto es erróneo y falso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma dimensión de amor, de justicia y de bondad, porque los tres forman a un Dios, no tres dioses, o un Dios con tres cabezas, o un Dios con tres naturalezas. Así es que, hermano, yo le invito para que pues venga el jueves, véngase y aprendamos de la palabra del Señor, y le aseguro que su perspectiva, idea de Dios va a cambiar de una forma muy sorprendente. Dios les bendiga. Nuestra hermana Priscila nos lleva en este tiempo pues de alabanza todavía. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. A nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Vamos a entonar este canto. Vamos a gozarnos el día de hoy. Estamos contentos, amén. Lo que hace mi corazón palpitar
así dejo el lugar al pastor. Oremos juntos y digámosle: Señor, gracias por estar con nosotros. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora porque eres maravilloso y santo. Oh Dios, recibe la gloria y la alabanza. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo, oh Dios, de palabra tuya, Señor, a nuestras vidas. Háblanos, oh Dios mío, y concédenos, oh Dios de la gloria, poder, Señor, en este momento, oh Dios, recibir, oh Padre, tu palabra en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque eres maravilloso, santo y bueno, porque la palabra tuya siempre será, oh Dios, palabra de bendición en nuestras vidas. Gracias te doy en esta hora y te pido, Dios, que este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo en el cual podamos realmente alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. Háblanos en esta mañana maravillosa y que la palabra tuya pueda, oh Dios, traer cambios, pueda traer bendiciones, pueda traer, Señor, oh Dios mío, una vida objetiva en la presencia tuya. Gracias te doy en este momento y te pido tu bendición en esta hora, oh Dios, y que tu palabra pueda ser de bendición para todos los presentes y aún los que están en sus hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias al Señor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Le invito para que tome su Biblia y vamos a leer la hermosa palabra de Dios. Es en el capítulo 7 de Mateo. Gloria al Señor. Amén. Qué maravillosa bendición poder estar hoy todos en este día bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Una vez más para todos, es el Evangelio de Mateo capítulo 7. Bendito es Dios. Cuando tengan su Biblia preparada, con un amén bendecimos a nuestro Dios. Todos estamos ya en Mateo capítulo 7. Muy bien, quiero leer para todos y así estamos bendiciendo al Señor en esta hora. Es el capítulo 7, versículo 13. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Qué les parece? Yo leo el 3, usted el 14 y nada más hasta ahí. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Usted. Amén, Dios me lo bendiga. Pueden estar en sus lugares y hay bendición, hermanos. Alabemos a Dios. Gloria al Señor en esta gloriosa mañana. Gracias, gracias a nuestro Dios. Bien, el tema de esta mañana lo hemos titulado Los dos caminos. Los dos caminos. La Biblia nos habla de que hay camino que al hombre le parecen correctos, derechos, buenos, pero que el fin de ese camino es malo. Es decir, no es lo que la filosofía enseña cuando dice que todas las religiones llevan a Dios. Como se dijo en algún tiempo en la historia pasada, cuando el gran imperio romano gobernaba el mundo, ellos fabricaron o crearon, abrieron muchas brechas y había muchos caminos que conectaban a Roma. Por todas las montañas, valles, se abrieron brechas, caminos empedrados, y de ahí salió una
una palabra que decía: todos los caminos llevan a Roma. Bueno, así se manejaba y así se creía, de que no había un solo camino que no llevara a Roma. Sin embargo, cuando se habla de Dios, el cielo mismo, es algo diferente, hermanos. No todos los caminos llevan a Dios. Hay filosofías, hay ideologías, hay situaciones que muchas de las veces nos enseñan esto: que no importa cómo nos portemos, no importa cuán poco o mucho sea el esfuerzo, finalmente todos vamos a llegar a Dios. Y hay quien quizás muchas veces va más allá, diciendo: Dios es tan grande. Y hablando del tema teología propia, hay quien dice: Dios es amor, es tan grande en amor que Él no te va a castigar porque te portes mal. Un Dios de amor no puede a nadie mandarlo al infierno, porque su amor es muy grande. Sin embargo, la palabra es clara y dice que entremos por la puerta angosta, que entremos por el camino angosto, porque ancho, dice la Biblia, es el camino que lleva a la muerte. Ancha es la puerta que conduce a la condenación. Por esta razón, entonces, hermanos, es importante hoy entender que en la vida del hombre, frente a él, hay dos caminos. Inclusive el profeta Jeremías, él llegó a hablarle al pueblo de Israel porque se había desviado del camino y les dijo: paraos por los caminos. Hablaba de dos rutas que el hombre había dejado, una para tomar otra, la equivocada. Pregunten por la senda antigua y anden por ella. Pero el pueblo estaba tan engrosado en el pecado que no oyó la voz de Dios a través y por medio del profeta Jeremías. Y a una voz todos dijeron: no andaremos, estamos bien, estamos cómodos donde estamos, nos encontramos, creo que bien, a comodidad. Estaban en su zona de confort y no les importaba lo demás. Yo quiero decirle, hermano, que en la vida cristiana hay un camino que tenemos que continuarlo, pero el hombre finalmente tiene frente a sí dos caminos, dos rutas. Estos caminos yo los pudiera definir como la toma de dos decisiones, como la determinación a dónde queremos ir después de que nuestra vida termine en esta tierra. En estos últimos días yo me quedo sorprendido porque infinidad de personas que yo conocí ya no están entre nosotros. Me sorprendo, y si no tuviera a Dios, yo creo que me espantaría, me asombraría, porque tal parece que cada vez que amanece, hoy con todo este mover que el mundo se empequeñeció con la comunicación, el internet, cada vez nos enteramos que alguien dejó esta tierra ya para no volver más, cerró sus ojos para no volverlos a abrir. Y usted seguramente dirá: pues yo sigo estando aquí, y muchos partieron de esta tierra. El asunto no es terminar la jornada ni acabar nuestra vida aquí. El asunto es: ¿dónde pasaremos la eternidad? Pues aunque bien no somos eternos, pero sí vamos a entrar a la eternidad, porque Dios nos creó, nos formó, nos diseñó en el principio allá en el Edén,
Y la Biblia dice que al hombre lo formó del polvo de la tierra. Y cuando había terminado esa obra maravillosa, dice que sopló alentando en su nariz espíritu, y el hombre fue un ser viviente. Es decir, Dios nos dio un espíritu y un alma que es inmortal, que aunque viene el cuerpo cuando muere, va al sepulcro, pero finalmente vendrá una resurrección para santos e impíos, y finalmente el hombre va a enfrentarse a una eternidad. Hebreos expresa la palabra diciendo que la muerte no es el fin de todas las cosas. Es verdad que el hombre va a enfrentar la muerte, pero al morir enfrentaremos la eternidad. Es decir, que la muerte es el final del camino que aquí en esta tierra nos habremos de haber trazado. Y no es Dios el que te pone en una senda, ni es tu familia, ni tu padre, ni tu hijo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu suegra, ni nadie. Somos cada uno de nosotros responsables y los únicos que vamos a determinar qué camino habremos de tomar. Y hoy yo le quiero preguntar, antes de entrar de lleno a la palabra, ¿por cuál camino vas? Como dice un cántico, ¿por cuál camino vas? ¿Cuál camino escogiste tomar? Yo sé que las inclemencias, las situaciones, muchas veces quizá el dolor, la pobreza, el quebranto, la enfermedad de un ser querido, muchas veces, hermano, nos tambalea y nos hace, muchas veces, o nos empuja a tomar decisiones equivocadas. Algunas veces quizás, hermano, vivimos enojados con Dios por la vida, cómo nos está yendo. Pero yo quiero decirte que Dios nada tiene que ver en eso. Es verdad que en algunos momentos Dios permite la prueba para purificar nuestra fe, pero finalmente el grueso o vasto de la vida que estemos llevando se la debemos a las facturas cobradas que están sobre nosotros por haber tomado decisiones erradas, equivocadas, contrarias al consejo de la palabra. Y finalmente la Biblia dice que para entrar a la eternidad hay dos caminos solamente, y hay dos caminos reales que nos conducen a la eternidad. Estos dos caminos llegan, sí, a la eternidad, terminan cuando aquí empieza en la tierra, mientras vivamos, y terminan en los umbrales de la eternidad. Sin embargo, estos dos caminos tienen finales diferentes. Uno es al cielo y el otro es al infierno. Entonces, pues, ¿por cuál camino vas? ¿Cuál camino decidiste tomar? ¿Cuál? Repito, ninguna circunstancia ni Dios mismo es quien te coloca en uno de los dos caminos. La Biblia dice, y es muy clara, el camino angosto y la puerta angosta es la que conduce al cielo, y el camino ancho y la puerta ancha es la que conduce a la muerte, que es el infierno y finalmente el lago de fuego. Y la palabra es clara también, diciendo: Dios, he puesto delante de ti dos caminos y te he creado, yo te formé, dice Dios, con un alma, con un espíritu, con un cuerpo, pero en tu alma radica personalidad. Somos personas pensantes, personas con voluntad propia, con sentimientos propios. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos y disfrutamos de esas grandes, yo diría, fortalezas.
Es verdad que el diablo y alguien te puede de alguna manera empujar para tomar decisiones equivocadas, pero finalmente nadie es responsable más que cada uno de nosotros, y a nadie podremos culpar al final. Cuando, hermano, vamos, la puerta finalmente del fin del camino que tomamos sea abierta y nos demos cuenta que o es el cielo o es la muerte eterna, para caer en ese precipicio del infierno. Por eso, hermano, ¿quién podrá al fin de cuentas decirle a Dios por qué permitiste o por qué me enviaste? No, cada uno somos responsables. Ni siquiera es el diablo el que te va a obligar a tomar el camino equivocado. Las circunstancias del diablo te puede engañar, seducir, empujar, pero finalmente nosotros somos los que decidimos y determinamos: tomo este camino, tomo este otro camino, haré esta determinación, tomo esta decisión y ahora viviré como yo quiero, como me place. Pero, hermano, finalmente muchas veces procuramos ignorar las consecuencias a sabiendas de que estamos en el camino equivocado, en la zona de peligro. El Señor Jesucristo fue claro, Pablo lo ratificó, que ningún ser viviente en esta tierra mientras viva peca por ignorancia. Los que pecamos lo hacemos a sabiendas de las consecuencias, a sabiendas de que podemos estar comenzando una ruta equivocada, de tal manera que entonces la toma de decisiones en nuestra vida va a determinar nuestra situación que vivamos mientras estemos en esta tierra, pero que también determinará nuestro destino después de que terminemos nuestra vida en esta tierra. Por eso la palabra del Señor nos advierte, hermano, que debemos de buscar al Señor. Le pondré 3 ejemplos muy importantes. La Biblia nos habla que cuando Moisés fue llamado, Dios le determinó y le dio palabra. Deuteronomio 30, capítulo 15 al 20. Pero solo resumo diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, y te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oiga, quiere decir que entonces nuestras buenas y sabias decisiones nos garantizan seguridad y confort mientras vivamos. Y cuando partamos de esta tierra, Dios, la Biblia dice que nos va a prolongar la vida en la eternidad, y nuestra descendencia también será bendita, dice la palabra. Y, hermano, esto Moisés lo creyó, pero también le habló a Josué estando a punto de, hermano, de transferir el mando de su pueblo, y al final Dios también lo confrontó con esta misma palabra desafiante y le dijo, Josué 24:15: escogeos hoy a quién vas a servir. Escoge a quién vas a servir. Es decir, hermano, que los dos caminos de alguna manera implican también un servicio. O servimos al mundo, al diablo, o servimos a Dios. Y Dios le dijo a Josué: escoge hoy a quién vas a servir. Yo creo que Dios nos confronta cada día, hermano, cada vez que abrimos nuestros ojos a la luz del sol, porque no podemos dar por sentado que usted mañana amanecerá con vida. Yo aprendí, inclusive instruí alumnos de escuela, de salón de clases, mencionando que cada segundo, cada minuto, nacen
tantas personas, pero cada minuto mueren muchas personas. Para mí esto sonaba filosófico, pero hoy que cada día recibo una noticia, algunas veces me llaman por teléfono, otras veces alguien me llama para contarme la noticia, y algunas veces me doy por enterado a través de redes sociales: murió fulano de tal, era un conocido, murió este pastor, murió. Es decir, todos vamos a partir de esta tierra. Y cuando veo esto, que cada día personas que yo conocí por el ministerio, me doy cuenta de esta realidad, de que, hermano, es una realidad que está sobre los seres vivientes, de que, hermano, Dios nos confronta cada día. Yo creo que cuando escucho una noticia, la hermana, la esposa, el hijo, el padre, el pastor, el ministro, el impío, aquella otra persona de tal pueblo, de tal ciudad, de tal país, de tal estado, cerró sus ojos para no volverlos a abrir, me lleva, hermano, para entender, para palpar la cruda realidad de que el Señor nos dice cada día. Es como la voz, es como Dios confrontándonos a una realidad. Escoge hoy a quién vas a servir. Y esta palabra ahora es para nosotros, es para ti, hermano. Escoge ahora, hoy, a quién vas a servir y qué camino habrás de tomar, porque de lo que hoy tú escojas, de la decisión que tomes, del camino que te aferres a continuar, dependerá tu bienestar en esta vida y el futuro. Muchas veces Dios, y quiero hacer un paréntesis, muchas veces Dios permite la prueba, pero ¿sabes por qué la permite? La prueba la permite algunas veces para purificar nuestra fe, y algunas veces para doblegar nuestro carácter, para hacer cambios. Sonaría como que Dios está luchando con nosotros, pero no es así, es al revés, contrario. Nosotros estamos aferrados en una batalla contra Dios, llevándole la contra. Él nos dice: mira, vente por este camino, toma esta decisión, deja de ir por el camino de la izquierda que lleva al infierno, porque esto te va a traer problemas, y vas a lamentar, y vas a llorar, y vas a vivir en soledad. Deja este camino. Y Dios, hermano, permite algún tipo de prueba para que cambiemos de ruta, y Dios, hermano, termine ese tipo de prueba. Hay pruebas que no acaban de terminar porque nosotros estamos aferrados en una batalla contra Dios, y hay batallas que las terminamos y Dios termina la prueba. No se trata de orar y decir: Señor, quítame esta prueba. Crisis económicas, persecuciones legales, conflictos de enfermedades, y Dios las permite porque tiene propósitos de que realmente vivamos una vida que podamos reaccionar y cambiar de ruta. Y por eso Dios le dice a Josué, y fue una palabra muy clara: escoge hoy a quién vas a servir, escoge hoy el camino que habrás de tomar, escoge hoy qué decisión vas a continuar, o vas a seguir aferrado luchando contra mí, dice Dios. A Jeremías, hermano, también escuchó la voz que le decía, y en el capítulo 21 versículo 8 dice: y a este pueblo dirás: así dice Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ve y habla al pueblo. Hermano, Dios a toda hora nos está hablando, nos está invitando, nos está recordando, nos está diciendo: yo te amo, yo quiero tu bien, pero tienes que hacer cambios en tu vida. Dios nos invita, hermano, para desafiar por qué camino habremos de transitar en esta vida y cambiar.
la Biblia, volviendo al tema de la palabra, nos habla que hay dos caminos solamente, no hay un tercero ni un cuarto, solo hay dos. Uno es el camino ancho, espacioso, con una puerta que alguien dijo ya ni puerta existe porque se derrumbó. Hice el camino ancho. Concretamente, el camino ancho representa lo torcido, lo incorrecto. El camino ancho, donde aparentemente es un camino fácil de transitar, y que muchos por lo fácil, la vida fácil, la vida, yo diría, en el libertinaje, muchos, ese es el camino que deciden elegir. Pero muchos, o la gran cantidad, no se da cuenta que este camino, aunque aparenta facilidad, es fácil, pero es un camino que conduce a la muerte. Y que aunque entre comillas parece fácil y que aparenta ser un camino lleno de diversiones, lleno de la farándula, lleno de risas y saltos, pero realmente la palabra es clara, es un camino que causa dolor. Por eso yo me atrevo a asegurar que el mundo que no conoce a Dios, que a decir verdad, la gran mayoría están por estos caminos, porque si viéramos en una visión amplia al mundo, veríamos un puñado tan pequeño de personas como viendo dos caminos, uno al cielo, el otro al infierno, y el camino al cielo serían contados, contaditos, uno aquí y el otro viene hasta allá atrás y otro hasta por allá. Más hasta atrás viene un matrimonio, y más hasta por allá atrás viene la esposa, y el esposo no, porque el esposo va por el otro camino. O van ahí los padres y un hijo va por el otro camino. Y cuando vemos el camino ancho, vemos que es un camino fácil, y muchos, yo diría el grueso de la humanidad, deciden tomar el camino ancho porque dicen, es más fácil, aquí yo me gobierno, no tengo que dar cuentas a nadie, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, como cuando quiero, como quiero y con quien quiero, y me caso con quien quiero y lo dejo cuando quiero. Oh, hermano, ¿se da cuenta? Es un camino, hermano, donde no se da cuentas a nadie, pero el camino estrecho es difícil. Y si el camino ancho, hermano, va a multitudes, ahí abarrotando y empujándose, y ándale, camina, hermano, porque piensan que es el camino donde realmente está la gloria, la diversión, y donde se puede ser feliz. El hombre no se da cuenta que es el camino equivocado, y el camino estrecho representa dificultad. Es un camino difícil y por consecuencia es muy poco transitado. Suena irónico, pero el camino al cielo es un camino de soledad, donde van muy poquitos. Vaya usted por las principales calzadas de Nueva York, sobre todo las más importantes. Bueno, con la pandemia se menguó un tanto, pero están abarrotadas, donde no se puede ni caminar. Una ocasión en la Ciudad de México, en plena época decembrina de Navidad, se me ocurrió ir a la capital, a una región que algunos quizás conocieron o han escuchado, el barrio de Tepito. Llegué como pude, pero de regreso, inclusive el autobús, el último, me dejó porque no pude llegar a tiempo. Literalmente no se podía caminar. Era impresionante. Nunca había visto tanta gente en una
avenida de tantas millas, saturada de puestos de negocios y gente ahí empujándose. Y cuando yo iba por ese camino, el Señor me hizo reflexionar y me dijo: así es el camino que va al infierno. Y yo quise salir rápido de ese camino, aunque ese no iba al infierno, pero iba al barrio de Tepito, que es casi lo mismo, porque ahí roban, matan. El que va y compra sale sin mercancías, sin dinero y sin zapatos. Es algo tremendo. Bueno, así es el camino, hermano. Hoy yo te digo, ¿por cuál camino quieres transitar? ¿Quieres, hermano, ir al camino al infierno? Pues entonces ahí el diablo te va a descobijar. El diablo te va, hermano, a opacar. Él va a poner su pie sobre tu cabeza, tu cuello, y él, hermano, va a hacer que tu vida sea un infierno en vida. Si el camino estrecho es difícil y muy poco transitado, hermano, esto es lo que la Biblia expresa, pero el final es un final de gloria, un final de victoria, que es difícil, sí, pero hermano, el camino estrecho y difícil no quiere decir, y quiero aquí corregir un asunto equivocado en los cristianos. Muchas veces creen que el camino al cielo, que es el angosto, que se traduce como cristiandad. Yo he escuchado a muchos que no se quieren convertir, y posiblemente usted sea uno de ellos. Dicen, pues sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando, pero no me quiero convertir, no quiero todavía bien, pues solo como de visita. Hermano, ya bautízate. No, pues todavía no quiero todavía un compromiso. Ya, entrégate plenamente. No, pues no. ¿Y sabe por qué muchos no lo quieren hacer? Porque temen que si se hacen verdaderamente cristianos, como que Dios se le va a cargar mucho así. No, como decía el despiadado, no, Dios se me va a cargar mucho y no me va a dejar en paz. Y no es así. La Biblia dice que no es una carga Dios, todo lo contrario, es descanso. Otros dicen, es que si me hago cristiano de verdad, me voy a amargar. Como diciendo, en las iglesias, puro amargado. En la iglesia Nuevo Pacto, puro amargado. Yo le voy a preguntar a alguien, hermano Luis, ¿usted se siente bien amargado por ser cristiano ahora? ¿O siente como que hubo un cambio mejor que antes? ¿Se siente feliz? Se ve a leguas, hermano. Cuando vino la primeritita vez que yo lo conocí, no lo voy a decir yo, pero alguien dijo, no, ese señor viene enojado. Y su esposa, pues ella está en razón. Pero ya tiempo después alguien dije, se le ve en los ojos la felicidad. No lo tiene que decir, se ve. Porque Dios hace el cambio. Es que, hermano, el camino al cielo, que es difícil, que es imposible, que está lleno de baches, de tropiezos, de enemigos, de peligros, es verdad. Pero eso no quiere decir que la vida cristiana, el camino al cielo, sea un camino donde nos amargamos, donde se nos acaba la felicidad, donde no disfrutamos de la vida. Hermano, es todo lo contrario. El camino al infierno que aparenta, hermano, vamos, libertinaje, donde hago lo que quiero, como lo que quiero, duermo cuando quiero, me amisto con quien quiero, voy a donde quiero, peco cuando quiero, y aparentemente eso me da tranquilidad, felicidad, y llevo una vida pero cómoda, tranquila, y me acuesto feliz. Es todo lo contrario, hermano. ¿No le ha pasado que usted como cristiano, cuando se comete un pecado, ese día hasta ni puede dormir? Se va al trabajo pero hasta siente como que va en Marte en vez de la tierra. Esta es la vida, hermano, de tal manera que ahora eso transportémoslo al mundo sin Dios. El que no tiene a Dios, hermano, puede tener, vamos, mansiones,
millones en el banco, puede tener, lotes de autos de los más lujosos, aún hasta quizá adquirir islas completas frente a un mar. Pero ¿de qué sirve que si no la disfrutan? ¿De qué sirve si, hermano, morirán antes de tiempo? Porque sin Dios la vida es corta. ¿De qué sirve todo eso, hermano? Vamos y se sienta a una mesa quizás de mármol adornada con oro, pero que realmente esa comida jamás la va a disfrutar. Y siempre cuidando las espaldas porque tiene enemigos por doquier, y con una conciencia que lo acusa. Y finalmente al infierno. ¿De qué sirve, hermano? Vamos, si es mejor el camino cristiano, que aunque es difícil, complicado, pero la palabra dice que es un camino lleno de gloria, es un camino de bendición, que hay oscuridad, pero Dios está con nosotros y alumbra en nuestro derredor. Alabado es Dios. De tal manera que ser cristiano es sinónimo de un camino dificultoso, difícil, complicado, pero donde caminamos riendo, gozándonos. Yo no sé si usted ha sido feliz desde que se convirtió, pero yo, en lo personal, yo le testifico y lo he hecho en muchas ocasiones. Desde que yo me convertí a los 16 años, yo conocí lo que fue la felicidad, y la felicidad ha sido mi compañera. He disfrutado de la vida. Que tengo problemas, sí. Que hay momentos, hermano, de dificultad económica, sí. Que hay momentos de enfermedad, porque también me enfermo y tengo una familia que son humanos y se enferman, sí. Que he pasado problemas, situaciones, sí. Pero ante todo ello, la seguridad, hermano, de ser feliz, de gozar de la vida, de disfrutar realmente lo que tenemos, que yo creo que es demasiado, porque para disfrutar de la vida no se necesita más que tener a Dios, y con eso usted disfrutará de la comida, aunque no sea un manjar en una mesa de oro. Cuando yo veo a un campesino cristiano allá en el monte, allá en la pizca de maíz, y abre su bolso con tortillitas duras con salsita y poquito huevo, ¿a cuánto les tocó comer así cuando ya eran cristianos? Qué rico le come, ¿verdad? Una ocasión les testificaba. Mis hijos eran pequeños y en casa Dios nos ha bendecido siempre, porque es la bendición la que nos sigue a los cristianos, y ya no querían. No sé si les testificé una ocasión, en nuestra región es muy típica la cecina, una carne delgadita, así, salada, que nomás hasta cruda se come. Es cara, pero riquísima, es manjar. Era tanta la bendición que un día un hijo que le avienta uno al perro que teníamos, y el perro le hizo así. Ya ni el perro también tenía la bendición. Pero un día que fuimos con unos hermanos a la sierra, los llevé, y ahí pues ya no había nada de comer. Y los hermanos abrieron unas tortillas que las hermanas habían hecho ahí con maíz puro y una salsita. Con microscopio se veían pedacitos de huevo, y le echaron ahí, las pusieron en las brasas. Nunca había visto a mis hijos comer con tanto entusiasmo, hermanos. Y decían: qué rica comida. Pasaron meses y te hablaban de esa comida, pero eran tortillas duras, pero de maíz. Se disfrutó. Por eso la palabra dice: es mejor, dice, en Dios la bendición, hermano, de una casa pobre pero con alimento, donde hay tortilla y sal, que una casa llena de provisiones y un toro engordado hecho en barbacoa. Hermano, qué diferente es donde hay un hogar sin Dios a donde tenemos a Dios en nuestro corazón. Alabado es Dios. La bendición
es la que enriquece, dice la palabra. Y no solamente hablaremos, vamos, de pesos, no, enriquece en la felicidad, que es la riqueza más grande, en la paz, en el gozo, en la felicidad, hermano, de tal manera que las familias que viven en Dios, dice la palabra, habrá gozo y voz de alegría, porque Dios está en nosotros. Alabado es Dios. Sin embargo, hablando de estos dos caminos, Dios nos enseña, Dios nos ilustra, Dios nos habla de que debemos, hermano, de diferenciar con espíritu de Dios, con sabiduría, porque Dios ha puesto sabiduría en nuestra vida, voluntad, entendimiento e inteligencia para escoger voluntariamente. Y eso no se lo preguntes a tu pastor, ni a tu madre, ni a tu esposa o esposo. Tú toma la determinación. ¿Qué camino habré de tomar? ¿Qué decisiones habré de tomar? Pero toma en cuenta como la palabra del Señor Jesús nos habla, nos enseña y nos advierte. Hay dos caminos. Sí, el camino al cielo es angosto y la puerta estrecha, pocos por ahí van. El camino ancho es un camino fácil, pero lleva y conduce al infierno. ¿Por cuál camino te vas a decidir? El camino ancho es muy fácil, el camino angosto muy difícil. Diferenciemos entre lo fácil y lo difícil. Nunca, hermano, habrá camino que nos lleve a la victoria que sea fácil. Caminos que nos llevan a la grandeza nunca serán fácil. Poder obtener un título profesional en una universidad no es fácil. Poder culminar una vida en matrimonio nunca va a ser fácil. Poder, hermano, triunfar en la vida cristiana tampoco es fácil. Realmente, hermano, el camino que nos lleva al cielo es un camino de problemas, pero la palabra de Dios nos habla que cuando venimos a Dios, Él nos va a ayudar, nos va a bendecir y nos va a dar bendición. Alabado es el Señor. Pero lamentablemente, cuando se nos pone por enfrente, y es que Dios nos puso enfrente dos opciones. Una ocasión alguien preguntó, era cristiano, y dice: pero ¿por qué no Dios hizo la vida fácil? Y una ocasión a una persona que conocimos aquí en Santa Fe, no era la plática conmigo, era plática de mujeres, mi esposa con esa persona, una americana. Y dice: pero ¿por qué la vida tuvo que ser tan complicada? Hablan de la cocina. ¿Por qué no nomás oprimimos un botón y ya está la comida? Otro botón y ya está la bebida. Otro botón y ya están las tortillas. Y tenemos que trabajar tanto para que eso lo comamos en 10 minutos. Y hubo tanto trabajo. ¿Por qué no Dios permitió que nomás así con botones? Si así fuera la vida cristiana, qué fácil sería, hermano. Un botón y ya no voy a la iglesia. Oprimo otro botón y ya, Dios me perdonó. Otro botón y ya llegué al cielo. Pero no es así, hermano. Realmente el camino al cielo se requiere, poder efectuar las cosas complicadas. ¿Y sabe por qué Dios así lo permitió? Porque cuando nosotros ejercitamos nuestra vida desafiando los obstáculos y problemas, nos hacemos más fuertes. Los grandes boxeadores saben cómo llegan a ser fuertes y grandes. Los mejores boxeadores, cuando enfrentan a contrincantes más fuertes. Los grandes corredores y gimnastas logran triunfar y obtener medallas de oro cuando logran desafiar esas adversidades. Hermanos, se requiere, enfrentar lo difícil y no conformarnos con lo fácil. En la iglesia, hermano, ¿cuántas de las veces los ministros hemos sido muchas de las veces causantes de predicar mal y un mensaje equivocado? Y hoy en día está tan de moda, pero tan de moda, que hoy en día en las iglesias
como que se perdió la idea de un evangelio de efectivo, real y bueno, de tal manera que hoy en día en las iglesias, en los púlpitos, hacia los oyentes, se está predicando un evangelio fácil, sin compromisos, sin esfuerzos, sin dedicación, sin entrega, sin obligaciones, sin santidad, sin consagración. Es decir, el ministro, muchas veces el predicador habla un mensaje comenzando, yo diría, desde dos perspectivas. Una, hermano, ser cristiano es entrar en la bendición, es decir, un mensaje de prosperidad, un evangelio de prosperidad. Solamente vienen carros, vienen casas, vienen mansiones, vienen chequeras, cuentas bancarias, etcétera, 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 y nada más. Y muchas de las veces hay otro ángulo equivocado. Si te arrepientes y te entregas al Señor, se te acaban los problemas. Eso es equivocado. A mí así me predicaron cuando yo andaba en el pecado de 15 a 16 años. Si tú te conviertes, tus problemas se acaban. Y yo creí eso y me arrepentí, me entregué al Señor, y fue peor, hermano. Me fue de feria. Algunos ya les he testificado toda una odisea que yo pasé por poco y no vivo para contarla, por el diablo, por supuesto. Fue todo lo contrario. Estuve a punto de irle a reclamar a aquel ministro que me predicó: arrepiéntete, tus problemas se van a acabar. Pero pues no me atreví. Pero no es así, hermano. Más bien nos arrepentimos, tomamos el camino angosto y los problemas empiezan. ¿Por qué? Porque es un camino complicado, difícil. Quizás los primeros que se opondrán serán tus propios familiares. Ya dejaste la religión que te inculcamos, que era sagrada, ya te convertiste en aleluya. Ahora vas con esos revoltosos, amargados. Oiga, hermano, nos la hacen muy complicada. Y no se digan los amigos cuando se enteran que eres cristiano. Peor. Yo he conocido a muchos, hermanos, que inclusive hubo padres que lo echaron de la casa. Yo era joven y un compañero se convirtió y lo echaron de la casa. Lo tuvimos que recibir en casa por varios meses. Y los papás murieron y no quisieron recibirlo. Fue algo tremendo. Ese es el camino. Pero él, hermano, pudo entenderlo. Vamos, se convirtió, buscó del Señor y le vino por consecuencia bendiciones del Señor. Así es que, hermano, no siempre lo fácil es bueno. No siempre lo sencillo, lo que no requiere esfuerzo, es garantía de que vamos a recibir una bendición. Así es que hoy yo te digo: ¿quieres, hermano, ser cristiano? Entrégate. Como cristiano, ¿quieres recibir bendición? Lucha por esa bendición, porque es claro que el diablo te la va a quitar. En el camino cristiano vamos transitando por ahí y los demonios como fieras están tratando de cómo morderte, cómo destruirte, cómo, hermano, levantar falsos testimonios, cómo arrebatarte tu bendición. ¿Sabías que realmente es el diablo el que roba muchas veces la economía de cristianos, la sanidad física, la bendición, la paz, el gozo? Porque muchas veces le permitimos al diablo y él viene y nos la arrebata. Pero cuando nosotros nos aferramos a estar en ese camino y buscar de Dios, Él nos cubre, Él nos guarda. Porque aunque es un camino de desierto, oscuro, lleno de obstáculos, Dios va con nosotros. Alabado es el Señor. Y hermano, ahí está el Señor caminando con nosotros, siempre, siempre de la mano, en bendición. Alabado es Dios. Y quiero terminar con esta palabra: la diferencia entre el camino ancho y el camino angosto es que el camino ancho es un camino donde no requiere absolutamente ningún esfuerzo. Muchas veces vamos a encontrar atajos para
evadir el esfuerzo, para hacerlo más fácil. Y las cosas fáciles no valen la pena. Alguien dijo, parecía muy bueno para ser verdad. Es como cuando alguien pone un anuncio de una venta y es algo caro y bueno, pero lo está dando rematado. Y alguien dice, es tan grande que pues parece que no es verdad. Y así sucede, hermano. El diablo en el camino ancho pone cosas deslumbrantes para atraer nuestra mirada. Lo que usted quiere imaginarse de pecado. Y el diablo lo pone y lo adorna con luces, con colores, con cuánta cosa. Y muchas veces el cristiano se deslumbra y dice, no, pues sí, dejar un poquito el camino cristiano y ir al camino ancho parece muy bueno. Parece que nos ofrece cosas grandes. Parece verdad, pero es mentira. Porque el diablo es padre de mentira. La palabra dice, hermano, que realmente aquello que el diablo oferta, que parece grande y que parece tan novedoso, pero que realmente es mentira, hermano, muchas de las veces tarde comprenden los que deciden aventurarse y desviarse por esos caminos y pagan las consecuencias. Yo quiero decirle que el diablo siempre buscará nuestra destrucción, pero en Dios tendremos la bendición, la vida eterna. Hermano, no puede haber éxitos sin realmente vamos a tomar nuestra vida en serio en la vida cristiana. El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, capítulo 6:20, 1 Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es decir, que el diablo trabaja ahí tratando de engañarnos, de cautivar nuestra vista, nuestra mente, de poder, hermano, torcer nuestro caminar y pensar que realmente podemos tener en Cristo una bendición, pero alejándonos de Él la podemos continuar. Y no es así. La palabra habla y es muy claro, hermano, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin son la muerte. Por eso yo hoy te invito: ¿cuáles son tus decisiones? ¿Por cuál camino es más vas transitando? ¿Es el camino angosto, que es difícil y complicado, pero que está lleno de victorias, de logros y de éxitos? ¿O te aferrarás continuando por el camino ancho, que te ofrece quizás muchos programas que facilitarán tu victoria aparente, donde no necesitas poner ningún esfuerzo y que todo lo vas a tener fácil, sin hacer nada, sin esforzarte, sin consagrarte, sin buscar a Dios, sin renunciar al pecado, sin venir al Señor con un corazón contrito y humillado y alabar a Dios en tu vida? Te pregunto finalmente, ¿te decidirás ahora por tomar el camino angosto o seguirás por el camino ancho? La decisión es tuya, es mía, es de cada uno. Oremos a Dios, póngase de pie. Padre que estás en los cielos, gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias.
gracias por estar con nosotros. Sí, Dios, gracias por estar con nosotros. Oh, gracias. Dale gracias, hermano. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Dile, Señor, gracias, gracias. Eleva tu oración a Dios y dile, Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias porque nos bendices, nos llenas de tu gracia divina. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Yo sé que tú estás con nosotros. Yo sé que tú estás en nosotros, Señor. Que la mano tuya, Padre, nos guarda, nos bendice y nos llena de bendición. Oh, recibe la alabanza, recibe la gloria. Oh, Padre de la gloria.